Vamos a estudiar el libro de Romanos, capítulo 8. Nos vamos a enfocar en unos cuantos versos a partir del verso 5. Vamos a ver cómo vamos fluyendo y lo vamos a detener en el momento que sea preciso. Para leer estos pasajes es muy importante que nosotros estemos firmes en la gracia. Es muy importante que nosotros comprendamos la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Es muy importante que nosotros entendamos que el Señor pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que quitó el pecado, que con esa ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Es muy importante que nosotros comprendamos antes de empezar a estudiar estos versos, porque hay ciertas palabras y sugerencias aquí en estos textos que otras personas lamentablemente lo usan para condenar, cambiando el sentido de las palabras de Pablo. No es lo mismo hacer una afirmación o una declaración a hacer una pregunta o establecer una condición. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a leer es una declaración de Pablo, es una afirmación. Pablo está diciendo lo que Cristo hizo en nosotros es lo que nosotros tenemos. Nosotros hemos leído anteriormente que nosotros hemos muerto al pecado, que el pecado no nos puede matar. Nosotros tenemos vida eterna, nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Hemos entendido que nosotros caminamos en el Espíritu y hoy vamos a hacer un énfasis en esto porque es muy importante que nosotros entendamos la obra del Señor Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, quiere decir que así como dice el libro de Romanos, que Cristo no muere más, que fue resucitado y que el pecado ya no lo puede matar. Asimismo, dice, consideraos vosotros también muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, si nosotros estamos escondidos con Cristo, para destruirnos a nosotros hay que destruir a Cristo, y Cristo es indestructible. Entonces nosotros no podemos ser destruidos y nosotros tenemos que estar firmes en estas verdades de nuestra salvación. Son firmes en estas verdades del Evangelio de Jesucristo. Esto es parte de nuestra salvación. Entonces vamos a empezar, habiendo dicho esto, vamos a empezar a darle lectura. Dice Romanos 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo no está estableciendo un contraste, mostrando dos maneras de vivir o dos tipos de personas: los que andan en el Espíritu y los que andan en la carne. Entonces, los que piensan, los que ocupan su tiempo para pensar en las cosas de la carne, son de la carne. Los que ocupan su tiempo para pensar en las cosas del Espíritu, son del Espíritu. Para darle un equilibrio a esto, para que tú entiendas, ya de salida entiendas en dónde tú estás, porque el propósito del mensaje mío hacia ti no es condenarte, es enseñarte, instruirte dónde tú estás. Si tú has nacido de nuevo, dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora fíjate, el apóstol Pablo está diciendo aquí, tú no vives según la carne, tú vives. Esto es una afirmación.
tú vives según el Espíritu. ¿Por qué? La garantía de eso es porque tú tienes el Espíritu Santo en ti. Todo aquel, esto no es una condición, todo aquel que tiene el Espíritu Santo anda según el Espíritu. Nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido, lo que es carne, lo que es nacido de la carne es carne, dijo Jesús, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Dice Hebreos que nosotros somos espíritus perfectos. Cristo es espíritu vivificante, entonces Cristo nos dio vida. Vamos al verso 16, dice de esta manera: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Si el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios, quiere decir que tú andas en el Espíritu. Ahora, yo quiero hacer una pequeña aclaración para poder seguir en este tema y que no tengas tropiezo. Yo quiero ir para mostrarte las tres tipos de personas que existen en el mundo. Están las personas que lo llama la Biblia el hombre natural o simplemente hombre o natural. Está el hombre espiritual, que es el que nació de nuevo, y está el hombre que nació de nuevo, pero que Pablo lo llama carnal o lo llama niño en Cristo. Vamos a leerlo. ¿Quieres? Vamos a leerlo. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 2, el verso 14 y el 15. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Presta atención a esto. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces aquí tienes, en el 14 habla del hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Este es el hombre natural. En el 15 tienes el hombre espiritual. Ahí tienes las dos personas. Ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, el verso 1 y el 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Y hace la pregunta: ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Entonces, nota, el apóstol Pablo les dice: no les voy a hablar como a espirituales, porque sino como a niños, como a carnales, porque aún, verso 3, sois carnales. Este grupo de personas han nacido de nuevo. Están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tienen un espíritu perfecto. Están completos en Cristo. Tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Tienen vida eterna. Pero aún son carnales. Este tipo de personas no van a morir porque tienen la vida eterna, porque sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Han sido trasladados al reino de Jesús. Pero tienen una característica o varias características como los hombres naturales que no han nacido de nuevo. Son carnales, son niños en Cristo, y es muy importante que no confundamos las dos cosas, porque el creyente va en un progreso que es como la aurora, que va en aumento conforme pasan las horas del día.
el creyente va en un constante progreso, creciendo en las cosas espirituales. Acuérdate que el Señor no murió en la cruz del Calvario para buscar hijos moralmente perfectos, sino que los hizo perfectos en su espíritu. Y te lo enseñé en Romanos 7, pero estamos en un cuerpo carnal vendido al pecado. Te voy a leer en el capítulo 8 el verso 23, o el 22 y el 23, para que entiendas que todos nosotros tenemos una lucha. No hay quien se libre de las consecuencias de vivir en un cuerpo, como lo llama Pablo, de muerte. Pero no podemos confundir al que ha nacido de nuevo con el que tiene una mente carnal que rechaza la gracia de Dios. Y vamos a ahondar más en eso, pero te voy a leer ahorita el verso 22 del mismo capítulo 8. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23, escucha bien. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces nosotros también nos encontramos en una situación de gemir, llorar, porque nos encontramos encerrados en un cuerpo vendido al pecado. Entonces, pero nosotros debemos caminar firmes en la gracia de Dios, en las verdades que ya te he nombrado, y no dejarnos confundir con textos que no están dirigidos hacia nosotros por otras personas que ellos tampoco los entienden. Entonces vamos a continuar. Ahora que te hice esta aclaración, vamos a continuar en el verso 6. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Ahora fíjate, cada vez que tú escuchas la palabra muerte en este contexto, nunca es para una persona que ha nacido de nuevo. Y significa que el que no ha nacido de nuevo, las obras de la carne, pues lo va a llevar a la muerte. La muerte espiritual, que significa separarse de Dios. Para uno que ha nacido de nuevo, ahora escucha, que tiene vida eterna, esto no es muerte, porque el que tiene vida eterna no muere. Porque el pecado ya no te puede matar. Porque dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces nosotros hemos por fe aceptado el regalo de la vida eterna. Acuérdate que esto es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no se trata de que tú hagas, sino de que creas. El verso 6, te lo repito: el ocuparse de la carne es muerte. Ahora, esta muerte para un creyente, también para uno que ha nacido de nuevo, también puede significar el ocuparse. Si tú has nacido de nuevo y tienes, la palabra ocuparse es, tienes tus pensamientos en la carne, pues vas a experimentar pérdidas, dolor, divorcios, fracasos económicos. Vas a experimentar, aunque estás reinando en vida, no vas a experimentar el fruto de reinar en vida, porque tu mente está dirigida, desenfrenada hacia lo carnal, que es lo contrario
de lo que el Señor quiere de nosotros, aunque el Señor no vino a buscar una iglesia moral, sino una iglesia espiritual. No podemos confundir las dos cosas. Ahora, quisiera hacer bastante énfasis en esto. No puedes confundir a una persona que no ha nacido de nuevo con una persona espiritual que es niño en Cristo, que todavía experimenta cosas o practica obras de la carne, pero como dice el apóstol Pablo, todavía sois carnales, que va en un camino progresando hasta donde el Señor quiere llevarlo. Ahora, el progreso, esa agenda la lleva Él con el Señor, no tú ni yo. O sea, tú y yo no estamos aquí para juzgar. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 8, en el verso 15, dice, tú juzgas porque eres carnal. Yo no juzgo a nadie, dice el Señor Jesús. Pero aquel que juzga a su hermano es porque es carnal. Entonces tú eres carnal, tú que estás juzgando. Pero bendito sea el nombre del Señor, que no es como tú que juzgas piensas que es. En el verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, por eso mismo es que el apóstol Pablo nos exhorta en muchas porciones de la Escritura a desechar las obras de la carne, nos exhorta a no proveer para esos deseos de la carne, a no dejarnos engañar por los deseos que están contaminados, a dejar aquellas cosas mundanas. Está llena la Escritura de exhortaciones de parte del apóstol Pablo, pero esto no tiene que ver con la vida eterna que el Señor nos ha dado. Recuérdate, yo no soy socio en la salvación con Jesucristo. Jesús, tú pones la sangre y yo pongo el esfuerzo. Yo no soy socio, tú no eres socio en la salvación. La salvación es un regalo por gracia. No te lo mereces. Lo que nosotros nos merecíamos era muerte, pero sin embargo, por gracia somos salvos. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Si siendo así, nos jactamos de que nosotros vivimos en santidad más que otros y nos atrevemos a señalar a los hermanos que son más débiles, imagínate si fuera así por obras, esto fuera tremendo. Ahora dice el verso 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, por supuesto. Los que viven según la carne no son estos cristianos niños en Cristo que han nacido de nuevo. Estos son los que no han nacido de nuevo. Estas son un tipo de personas que tienen un tipo de mentalidad que va contrario al Señor, que niegan al Señor, que se atreven a enfrentar al Señor. Pero en el verso 9, Él dice, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, como se lee esta escritura, es una afirmación, es una declaración que Él dice, tú tienes el Espíritu Santo, por tanto tú andas según el Espíritu. Ya, aunque seas un niño en Cristo. Que ser un niño en Cristo es que tienes manifestaciones carnales como un hombre natural que no ha nacido de nuevo, pero tu fe hace la diferencia. Fe en Jesucristo te separa porque naces de nuevo por fe. Porque todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjate el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya eso lo hemos dicho otras veces. Pero aquí dice algo muy importante. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Cristo, que se nos imputó a nosotros. Entonces nosotros somos declarados justos, inocentes. Y por eso es que el espíritu vive, porque nosotros somos inocentes. Aunque nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, o está vendido al pecado. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a mi Señor Jesucristo, que me ha librado. Y después salta a capítulo 8, verso 1 y dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para nosotros que hemos nacido de nuevo, que andamos en el Espíritu. El verso 11. Yo espero que estés disfrutando de esto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, mira qué interesante es esto. Mira qué interesante. Te lo voy a repetir. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, ese mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ti. Mira qué increíble. O sea, el apóstol Pablo aquí te está diciendo lo que tú tienes. Tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Entonces tú tienes una herramienta poderosa para caminar hacia el propósito de Dios. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, aquí sí hay una exhortación del apóstol Pablo y te dice, y te recuerda algo y te dice, tú no le debes nada a la carne. Porque en otras porciones dice el apóstol Pablo, cosas que tengo por pérdidas. En otras porciones dice, cosas de las cuales os avergonzáis. Porque realmente de las cosas de la carne no tengo ninguna buena memoria, porque lo que traen es destrucción, muerte, lo que traen es separación, lo que traen es heridas, divorcios, fracasos. Por eso yo no le debo nada a la carne. Verso 13. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Ahora te voy a decir algo. Para nosotros jamás es una amenaza de que vamos a morir, separarnos de Dios. Porque no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Te voy a llevar al verso 38. Verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, verso 39, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿te das cuenta? Él te está diciendo aquí claramente, ni la muerte nos puede separar. Entonces aquí no está hablando de esa separación espiritual. Para un creyente nacido de nuevo, este verso, la muerte no se trata de separarse de Dios, se trata de pérdida, se trata de sufrimiento, se trata de dolor, se trata de malgastar tu vida, tus dones, tus talentos. El andar en las obras de la carne lo que da son frutos de dolor. Por eso el apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Eso también cosechará, pero lo estás sembrando tú y lo vas a recoger tú. Si siembras para tu carne, vas a cosechar corrupción. Estas son las obras de la carne, que no traen nada bueno.
No hay nada bueno en las obras de la carne. Pero tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda a combatir, a ir creciendo en nuestra vida espiritual. Cuando tú te ocupas de las cosas espirituales, cuando tu mente se ocupa de las cosas espirituales, tú no tienes que luchar tan fervientemente con las obras de la carne, porque tú estás ocupado, tu mente es la mente de Cristo, y tú estás ocupado en las cosas espirituales, que son las cosas que le agradan a Dios. Una persona que agrada a Dios, agrada a su esposa, a sus hijos, a su vecino, a su jefe, a sus empleados, a la sociedad. Pero vuelvo al principio, no puedes confundir a un niño en Cristo que todavía refleja cosas carnales con una persona que no ha nacido de nuevo. Entonces, todo lo que hemos leído son afirmaciones del apóstol Pablo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cada vez que tú lees muerte, no es muerte, porque entonces el verso 38 tendríamos que borrarlo, donde dice que nada te puede separar del amor de Dios. Y donde dice que si tienes el Espíritu de Dios, tú andas en el Espíritu. Y si el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios, con el testimonio del Espíritu a mí me basta. Así que ya basta de las acusaciones. Ya basta de prestarle tu oído a personas que te condenan, que te acusan. Si estás luchando con una debilidad, el Señor te ha dado su espíritu para tú de verdad enfrentar esa debilidad. Pero eres tú quien tiene que despojarte de eso. Eres tú quien tiene que dejar de proveer para los deseos de la carne. Eres tú que tienes que sentarte con una libretica, sacar cuentas y decir, tengo más pérdidas que ganancias en este estilo de vida. Me ha costado mi trabajo, mi dinero, mi vida, mi salud. Me ha costado mi matrimonio, el amor de mis hijos, el respeto de la sociedad. Me ha costado tanto. Ese cálculo lo tienes que sacar tú. Pero tú tienes el Espíritu de Dios contigo. El verso 14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero esto no es una condición, esto no se lee así. Esto es, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No es de la otra manera. Esto es simplemente una declaración. Tú eres hijo de Dios, tú eres guiado por el Espíritu de Dios. Así que tú puedes rendirte no a las obras de la carne, sino a la guianza del Espíritu Santo. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estés otra vez en temor. Ni en temor de condenación, ni en temor de la ira de Dios, ni en temor de nada. Ni en temor de que no puedes vencer, sino que has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, que quiere decir Padre. Entonces ahora te puedes acercar al Señor y decirle Abba. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué título más importante pudiéramos nosotros generar en la vida que ser hijos de Dios? Entonces, en medio de nuestra vida, de este caminar y este crecimiento espiritual, saber que yo soy hijo de Dios, esto me da mucho aliento, porque yo tengo su espíritu. Entonces, en medio de mi debilidad, yo sé que el Señor está conmigo, aunque la gente que no entiende la palabra de Dios se dedique a condenar. Porque ellos tampoco la conocen. El 17. Y si somos hijos, también somos herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Increíble, increíble. Y las promesas de Dios son en Él sí y amén. Y estas verdades son verdades que no cambian, son verdades absolutas.
Tú puedes declararlo todos los días. Yo soy heredero del Señor, soy coheredero con Cristo. Dice, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces nosotros estamos juntamente con Él, con Jesús, estamos unidos. Igualmente seremos glorificados. Yo creo que he sido bastante claro el día de hoy. Yo creo que he logrado el objetivo de que puedas comprender cuál es tu posición, de que entiendas, ¿verdad? No quiero seguir repitiendo, aunque el apóstol Pablo dice, no me canso de repetir las mismas cosas. Pero yo creo que he sido bastante claro de que nosotros andamos en el Espíritu. Y sobre todo quería ser muy enfático en que cuando habla de muerte, en esos 2 versos no se refiere, cuando hemos nacido de nuevo, no se refiere a eso, aunque seamos niños en Cristo y tengamos ciertas características carnales como los hombres que no han nacido de nuevo. Y sobre todo entender que no estamos solos, que el Espíritu de Dios está con nosotros. Fíjate, para terminar, no se produce un cambio para luego ir a Cristo. Si no vienes al Señor y no te da de su Espíritu Santo, no existe ningún cambio. Porque entonces no eres espiritual, eres moral. Y tú puedes ser moral y no nacer de nuevo. Puedes ser recto y no nacer de nuevo. Pero si naces de nuevo, no tienes que ser tan recto, eres hijo de Dios. Así que, mira, te doy muchas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que lo disfrutes, que te sientes con otra persona, que te animes a decir a otra persona, vamos a sentarnos y vamos a escuchar esto. Mira, una libretica, un lápiz y vamos a estudiar la palabra. La palabra de Dios es vida. Así que estás bendecido con toda bendición. Estás completo en el Señor. Gracia y paz. Y te veo en el próximo video.